Hola arcanistas, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a Gato Arcano y en esta oportunidad queremos hablar con ustedes de este fantástico juego Dune Imperium. Ya lo hemos jugado, lo disfrutamos y ahora queremos compartir con ustedes nuestras impresiones y también mostrarles un poquito de qué se trata. Les adelanto de que es un juego de Paul Dennen, el mismo diseñador del grandioso juego Deck Building también, Clank. ¿Qué es un juego de deck building? Bueno, deck building es un juego en el cual tenemos que ir construyendo nuestro mazo de cartas a medida que avanza el juego. Partimos normalmente con un mazo de bajo nivel, digamos con habilidades bastante livianas, pero a medida que avanza el juego podemos ir incluyendo mejores cartas a nuestro mazo para poder hacer cada vez habilidades o efectos más poderosos, y eso es lo mismo que va a ocurrir en este genial juego, que además cuenta con el arte de Legendary, que es la productora que está haciendo la película y que en realidad ya la película está por salir, una nueva versión de Dune, que para los que no saben es un libro de ciencia ficción bastante antiguo, bastante interesante. Yo luego de jugar este juego y haber visto la película antigua, que también existe una, tengo muchas ganas ahora de leer el libro y hay mucho hype porque están saliendo muchos juegos de mesa y ya va a salir la película nueva, así que esta sin duda es la nueva era dorada quizás de Dune. Y estoy muy contento de haber probado este juego porque realmente está espectacular. A grandes rasgos tiene la mecánica de deck building, que fue la que ya mencioné, y colocación de trabajadores, que es una mezcla también bastante interesante esta de tener que armar tu mazo para jugar habilidades que te permitan entonces colocar trabajadores por todo el tablero. Así que, ¿qué les parece si vamos directo al grano y vayamos entonces a revisar este juego junto a ustedes? Pónganse cómodos y aquí comenzamos. Bueno, aquí tenemos la preparación ya del juego para 3 jugadores, donde cada jugador va a tener entonces sus tokens más o menos dispuestos de esta manera. Este es el token de primer jugador y ya tenemos toda la preparación hecha, donde vamos a tener los agentes, un agente de cada jugador en este lugar, un disco de cada jugador en este lugar para marcar el puntaje, 3 guerreros o trabajadores de cada jugador puestos en la guarnición, y cada jugador va a tener entonces el resto de tokens que se ven aquí. Además de que cada cubo de cada color de los jugadores va a estar también en estas carreras, que ya vamos a explicar lo que es. Y además vamos a poner entonces las cartas de conflicto, que son 10 cartas conformadas por una carta de nivel 1 y luego cartas de nivel 2 y finalmente todas las cartas de nivel 3 que el juego trae, ya que esto va variando de juego en juego, excepto las de nivel 3 que solo cambian de orden, pero siempre son las mismas. El juego va a transcurrir X cantidad de rondas hasta que ocurra lo siguiente: o un jugador logre llegar a 10 puntos, en cuyo caso se termina la ronda y no se sigue jugando, o si es que, revelando estas cartas de conflicto, se revelan todos los conflictos hasta el último y son resueltos. Lo que ocurra primero desencadena entonces el final del juego. Veamos entonces cómo se juega a grandes rasgos. Como yo les contaba, este es un juego de construcción de mazos o deck building, por lo tanto vamos a disponer el mazo de imperio, que se llama, que consta de 5 cartas a la vista y el mazo de cartas. Más o menos, si no me equivoco, hay 2 cartas de cada tipo en este mazo, así que hay mucha variabilidad.
y lo cual también por supuesto le da mucha rejugabilidad porque siempre vamos a estar conociendo cartas nuevas. Y estas son cartas como buen juego de construcción de mazo que vamos a poder comprar durante el juego para ir mejorando nuestros mazos. Y también vamos a tener estas otras 3 cartas que siempre van a estar con un cierto stock, digamos, pero en el minuto que se acaben no se pueden reponer porque son todas las que hay, que son estas 3 cartas que se reconocen porque tienen el nombre en color blanco. Veamos entonces cómo funciona el tablero y luego les voy a explicar entonces el orden en que se juega y más o menos cómo, ¿ya? No les recomiendo que ocupen este video para aprender a jugar, sino que solamente para tener una noción de cómo se juega. Para aprender a jugar viendo videos hay muchos en internet que van a poder encontrar. Vamos viendo entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el planeta de Dune o Arrakis con distintas localizaciones, como por ejemplo estas 3 que tienen ese símbolo de triángulo, que son 3 lugares de desierto a los cuales vamos a poder ir con nuestro agente, de los cuales solo tenemos 2 al comienzo del juego, pero podemos conseguir un tercero, ya vamos a ver cómo. Podemos ir entonces a estos lugares de desierto, ¿para qué? Para obtener especia. ¿Qué es la especia? La especia es lo más importante en esta saga, que es una droga que se utiliza, bueno, si han leído los libros o ven la película van a poder entender más o menos de qué se trata, pero la manera en este juego de obtener la especia es yendo con tu agente a cualquiera de estos 3 lugares. Los otros lugares que tenemos en el tablero, en el planeta mismo, van a ser estas con el círculo de color azul, que son distintas fortalezas o asentamientos de los humanos que vienen desde otros planetas y otras galaxias, ¿ya? Y por lo tanto nos vamos a poder ubicar en cualquiera de estos lugares para distintos efectos. Por ejemplo, en el caso de esta vamos a obtener un trabajador, el cual iría hacia nuestra guarnición, y un agua, ¿ya? Aquí entonces ese jugador, al ponerse en este lugar, se va a llevar un agua y va a poder poner un cubo en su guarnición. Nótese que la guarnición ya comienza con 3 guerreros de cada jugador, ¿ya? Además, si se fijan, tenemos estas espadas. Esas espadas lo que significan es que podemos entonces poner guerreros de nuestra guarnición en el combate, ¿ya? Y según cuántos cubos tengamos, cada cubo equivale a 2 puntos de fuerza. Cada símbolo de espada que te las van a dar las cartas, ya las vamos a ver, te da 1 punto de fuerza. Por lo tanto, si por ejemplo pasamos este cubo, inmediatamente el jugador dorado va a tener 2 puntos de fuerza, que ya vamos a ver también para qué se utiliza esa fuerza. Entonces lo importante es de que este símbolo de espada lo que permite es que todos los cubos que ganes por haber traído a tu agente a este lugar, los puedes pasar de inmediato a la batalla o simplemente dejarlo en la guarnición. Y además, también producto de estas espadas, puedes pasar 2 cubos adicionales, ¿ok? Así que esas espadas son bastante importantes en el juego y no todos los lugares tienen espadas. Si bien sí tienen espadas todos en los lugares del planeta, pero no todas las otras casillas que las vamos a ver a continuación. ¿Qué tenemos de este lado? Son otros lugares a los que podemos enviar nuestros agentes para obtener, por supuesto, los mismos beneficios que están al lado derecho, pagando el costo. Siempre esto es un costo. Por ejemplo, aquí el costo del triángulo, lo cual se va a pagar con cartas, ya lo vamos a explicar. Y tienes que pagar 2 aguas. Cada jugador comienza con una ficha de agua, por lo tanto, imposible llegar allí sin conseguir agua primero. ¿Cómo podríamos conseguir agua? Con los Fremen. ¿Qué son este lugar de acá? Este lugar de acá son alianzas que podemos establecer con distintas organizaciones, como tal los Fremen, que son los habitantes de este planeta, son los únicos humanos que saben vivir en este planeta y son, digamos, comillas, autóctonos. La organización de las Bene Gesserit, la cofradía espacial y el emperador. Entonces nos vamos a poder aliar con ellos y cada vez que tú mandas a uno de tus agentes a cualquiera de estos lugares, por ejemplo, si lo mandas aquí con las Bene Gesserit, entonces vas a aumentar en un espacio de movimiento el cubito de tu color, lo cual va a representar de que tienes ese nivel de alianza con la organización de las Bene Gesserit. Si en algún minuto llegas al lugar donde aparece este símbolo, que es el símbolo de puntaje, entonces vas a ganar 1 punto. Y si logras llegar por sobre la línea amarilla, vas a desbloquear ese beneficio, que por ejemplo ahí indica una carta de intriga que la ganarías, y además te ganas este token, lo cual representa de que acabas de concretar una alianza con las Bene Gesserit, y este token entonces este jugador podría ganarlo. Sin embargo, este token, si en algún minuto otro jugador te adelanta, te lo va a quitar y por tanto perderías 1 punto, y en este caso el jugador del otro color, ¿cierto? El color rojo en este caso, subiría 1 punto. Por lo tanto, estos puntajes
pueden ganarse y perderse, pero si llegas por supuesto al máximo ya nadie te puede superar, por lo tanto en ese caso el token no te lo pueden quitar. Ya, así que estas alianzas son bien importantes para poder obtener puntaje. Y así sucesivamente nos vamos a poder ubicar en cualquier lugar del tablero de este lado para poder mejorar nuestras alianzas y obtener por supuesto las bonificaciones que te da cada una de las casillas. Reitero que algunas tienen un costo, por ejemplo este me pide tener este símbolo, que se refiere a tener una carta que tenga ese símbolo. Ya lo vamos a explicar cuando hablemos las fases del juego. Y por ejemplo en este caso aquí, me pide el mismo símbolo, pero además me pide que pague 2 especias, por lo tanto tendría que yo, por ejemplo, haber venido antes al desierto con mi agente para haber obtenido la especia que voy a necesitar para este lugar. Y también tenemos otro tipo de token, que son los Solaris, que es el dinero de este universo. Y por lo tanto, por ejemplo, hay lugares donde se me van a pedir Solaris, como por ejemplo, ya saliendo de aquí de las alianzas, el Consejo de Landstrad. En el Consejo de Landstrad, si se fijan, prácticamente todos los espacios me piden tener el símbolo de pentágono verde, que reitero, me lo van a dar las cartas, y pagar una X cantidad de Solaris para poder ubicarme en estos distintos lugares. Y es aquí donde tenemos también entonces este lugar que se llama Maestro de Armas, que puedes venir con tu agente a este lugar pagando el costo de 8 Solaris, que es bastante caro, y el símbolo de pentágono verde con una de las cartas, y si lo haces, de inmediato vas a desbloquear entonces un tercer agente, lo cual te va a permitir entonces, ronda tras ronda, colocarte en hasta 3 espacios distintos y no solo 2, porque vas a tener 3 agentes, lo cual va a ser para todo el juego. Así que desbloquear esto es bastante importante si es que tiene que ver con tu estrategia, porque no siempre lo vas a hacer. Esa es la gracia del juego, que según la estrategia que estés llevando a cabo, esto puede ser más o menos importante o de repente incluso no ser necesario. Y finalmente tenemos el CHOAM, que el CHOAM es como la Cámara de Comercio intergaláctica. Y ellos entonces son como el banco. Te van a cobrar, por ejemplo, en el caso de esta casilla, una carta que tenga el símbolo amarillo, el triángulo amarillo, y una X cantidad de especias, porque puedes cambiar especias por Solaris. Y aquí te dan 3 Solaris si vas a este lugar con el único costo de pagar una carta con símbolo de triángulo. Por lo tanto, tú vas a jugar cartas, y aquí es donde entonces las voy a explicar. Por ejemplo, tenemos esta carta de aquí, y si se fijan, la carta tiene la simbología por este lado y forma una especie de L, porque si se fijan todos esos símbolos están detrás de un fondo blanco, al igual que este rectángulo de aquí. Por lo tanto, cuando tú juegas esta carta puedes ir con uno de tus agentes a cualquiera de estos lugares, ¿ya? Si se fijan ahí están los mismos símbolos que tenemos en la mesa. Y luego vas a activar también cualquier habilidad que esté ahí. En este caso, con ese símbolo lo que quiere decir es que robas una carta, pero hay otros que van a tener un texto que vas a tener que entonces desarrollar la habilidad que esté descrita. Muchas veces puede ser también desecha esta carta, que significa que en vez de ir a tu descarte, la eliminas del juego, es decir, la devuelves a la caja, ¿ya? Así que eso es entonces a grandes rasgos la preparación del juego. Y a continuación entonces, ¿qué les parece si vamos a las rondas para que vayamos entendiendo entonces cuál es el flujo de juego? Veamos, el inicio de ronda se revela un nuevo conflicto. Recuerden que cuando los conflictos se acaban, si se acaban antes de que alguien llegue a 10, entonces se acaba el juego también cuando se terminen los conflictos. ¿Para qué son los conflictos? Resulta que cuando yo les explicaba esto de las espaditas para poder mover unidades hacia la batalla, eso va a generar de que vayamos teniendo distintos niveles de fuerza. 2 cubitos por cada cubito que tengas aquí adentro, por ejemplo en ese caso así, esto serían 2 puntos de fuerza, porque ahí tenemos la representación entonces de que un cubito equivale a 2 puntos de fuerza, lo cual vamos a demostrar ahí. Entonces, para eso vamos a poner cubitos, para intentar ganar el mejor premio, o alguno siquiera, del conflicto. El primer lugar, el que logre tener más fuerza al final de la ronda, se va a llevar, por ejemplo en este caso, un punto de victoria. El segundo lugar se va a llevar una carta de intriga y 2 Solaris. Y el tercer lugar 2 Solaris. Si hubiese un cuarto lugar no se llevaría nada. Luego de aquello vamos a robar. Cada jugador va a tener un mazo de 10 cartas, que son siempre las mismas cartas para todos. Este mazo por supuesto se baraja. Y luego los jugadores robarían 5 cartas. Voy a simular aquí las cartas que robé. Y entonces
comienzan los turnos de los jugadores. Primero se realiza el turno del agente, que es poner un agente en un lugar del tablero. Para eso entonces, supongamos que esta es mi mano de cartas, yo podría jugar esta carta, que se llama Diplomacia, que es muy buena por lo demás. Y si se fijan, tienen todos los símbolos de las alianzas, pero no tiene ni el triángulo amarillo, ni el círculo verde, ni tampoco tiene el pentágono verde, el círculo azul. Por lo tanto, si yo jugara esta carta para moverme con un agente, solo voy a poder venir a cualquiera de estas casillas de este lado, lo cual por supuesto es bueno porque me va a permitir subir el tracker de alianza para obtener estos puntajes y alianzas. Y por supuesto desbloquear cualquiera de estas habilidades con esta carta. Muy bien, entonces yo en mi turno jugaría por ejemplo esta carta, muevo a mi agente, supongamos a este lugar, por lo tanto recibo aquí una carta de intriga y ese símbolo significa que cualquier jugador que tenga 4 intrigas o más va a tener que, yo le voy a sacar una al azar de su mano y me la quedo yo. Supongamos que voy a este lugar, tendría yo que pagar el única agua que tengo y ganaría 2 cubos. Esos 2 cubos yo los podría mover inmediatamente a la batalla y además por haber espadas puedo mover 2 cubos adicionales, ¿ya? Lo importante entonces es de que este espacio, por ejemplo, me da 2 cubos, este me da un agua y así sucesivamente. Por lo tanto, juego mi carta para poner un agente en el tablero. Todos los jugadores de inmediato ahí resuelvo y le toca al siguiente jugador y así sucesivamente. Luego en mi próximo turno yo podría jugar, supongamos que este agente lo jugué en este lado, y yo podría jugar entonces otra carta, como por ejemplo esta, que tiene ya entonces el triángulo, el círculo y el pentágono, pero no tiene ninguno de estos símbolos. Entonces voy a poder ir con mi segundo agente a cualquiera de estos lugares siempre y cuando pueda pagar el costo que esté asociado, o idealmente hay lugares que no tienen ningún costo más que la carta, como por ejemplo este que solo me pide el triángulo, para poder obtener entonces una especia y además las espadas que me permiten mover guerreros a la batalla, ¿cierto? Sin embargo, si llega mi próximo turno y ya no tengo ningún agente para jugar, entonces estoy obligado a iniciar mi turno de revelación. ¿Qué es el turno de revelación? Bueno, el turno de revelación significa revelar todas las cartas que no jugaste para poner tus agentes. Y entonces ya no vas a activar el icono y tampoco va a importar esta caja en blanco, que bueno, coincidentemente acá no tiene ninguna habilidad, sino que solamente vas a mirar y utilizar el espacio que está aquí con ese fondo como de estrellas, ¿cierto? Que en este caso, si se fijan, son unos símbolos de color azul, pero hay otros, como por ejemplo este que me da una especia, este por ejemplo me da 2 espadas y también un punto, que estos se llaman puntos de persuasión. ¿De qué sirven estos puntos de persuasión? Pues sirven para poder comprarme nuevas cartas. Por ejemplo, esta carta cuesta 2 puntos de persuasión. Entonces, yo en mi turno de revelación muestro todas las cartas que no utilicé para mover mis agentes y sumo la cantidad en este caso de puntos de persuasión, que equivaldría, ¿cierto?, a 4 puntos. Por lo tanto, perfectamente me podría comprar 2 de estas cartas, que de ser así, las compro y las dejo en mi descarte. Ya, aquí está mi mazo, lo vamos a poner de esta manera, y aquí por ejemplo tengo mi descarte. Y estas se consideran como cartas jugadas. Estas son las cartas que jugué en la revelación y estas 2 son las cartas que jugué para mover mis agentes en los turnos de agente. Por lo tanto, me compro estas cartas, tomo todas las cartas que había jugado durante el turno, las dejo en mi descarte también y vuelvo a robar 5 cartas para el próximo turno. Si se me llegase a acabar el mazo y necesito robar nuevamente, tomo todo el descarte y lo transformo en mi mazo, por supuesto que barajando primero, y de esa manera entonces entrarían en este caso estas 2 cartas que me acabo de comprar, ¿cierto? Pero tenemos también estas cartas que son mucho más suculentas generalmente. Entonces supongamos que me compro esta. Si yo me compro esta carta, solo va a ir a mi descarte, pero si en algún minuto yo la tengo en el mazo y la puedo jugar, si se fijan, esta carta no me permite ir a ningún lugar del mapa con mis agentes, solo me sirve para el turno de revelación. Si yo lo ocupo en el turno de revelación, voy a ganar 1 punto de persuasión para comprar cartas y 2 espadas, que las 2 espadas ¿para qué son? Para aumentar entonces la fuerza en la batalla sin necesidad de mover cubos, sino que por cada espada subo 1 punto en la carrera de fuerza. Por lo tanto, es muy importante decidir qué cartas revelar y cuándo. Y aquí hay un detalle bien importante. Yo puedo no solamente revelar cuando ya se me acabaron los agentes.
yo también perfectamente, supongamos que no he jugado ningún agente todavía, podría yo iniciar mi ronda de juego y de inmediato revelar toda mi mano. En ese caso revelaría 5 cartas porque no voy a ocupar ninguna para mis agentes, me salto esa parte y paso de inmediato a la revelación. De hacer ese el caso, no voy a poder volver a jugar mis agentes, porque la revelación es lo último que tú haces en tu turno. Por lo tanto, si revelas y luego le toca a los demás jugadores y ellos todavía tienen sus agentes, ellos perfectamente pueden jugar turno tras turno de sus agentes y finalmente revelar, y a ti simplemente te van a saltar hasta que todos esos jugadores también hagan su revelación, ya sea porque se les acabaron los agentes o bien porque no quieren ocupar los agentes que les queden, ¿ya? Y entonces, una vez que todos los jugadores han hecho su revelación, entonces se inicia el combate. Y en ese momento ya vamos a haber contabilizado cualquier espada, como por ejemplo esta, ¿cierto? Cualquier espada ya se contabilizó cuando se hizo la revelación. Entonces vamos a suponer de que estamos de esta manera, para hacer un ejemplo fácil, y por lo tanto estaríamos todos empatados en 2, pero supongamos que el jugador dorado había mostrado esta carta en la revelación, entonces va a tener 2 puntos adicionales. Supongamos que el jugador verde había mostrado esta que tiene una sola espada, entonces va a estar en esta otra ubicación. Sin embargo, las cartas de intriga es aquí donde también pueden tener protagonismo, porque, por ejemplo, esta dice que el jugador que la muestre en el combate, porque allí me indica en qué momento la puedo jugar, tiene que pagar 2 especias para obtener 5 espadas. Por lo tanto, supongamos que el jugador rojo tuviera esas especias, las paga y por lo tanto quedaría de esta manera. Supongamos que entonces la batalla se resuelve y queda de esta forma. Entonces el jugador de color rojo va a ganar 1 punto, el jugador amarillo va a ganar una carta de intriga y 2 Solaris, y el tercer lugar, que es el verde, ganaría solamente los 2 Solaris. Y entonces se termina esta ronda, esto se va al descarte, con eso terminaríamos la ronda y pasamos a una nueva ronda de juego con una nueva carta de conflicto. Y también, algo muy importante, supongamos de que este espacio estaba ocupado y estos 2 estaban libres. Entonces, antes de iniciar la próxima ronda, aquí están los gusanos de arena, lo cual genera que aparezca más especia, lo cual hace que cada vez ese espacio que antes no se ocupó se vuelva más tentador, porque me equivoqué aquí. Este, como ya estaba ocupado, entonces no aparece especia, solo se va a ir acumulando especia en esta casilla en la medida de que ningún agente haya venido al lugar. Eso a grandes rasgos. Queda explicar, por ejemplo, que los personajes tienen 2 tipos de habilidades, una que es permanente, la otra solo se activa cuando juegan su anillo heráldico, que es este que está acá, que ahí te muestra el anillo. Por lo tanto, cada vez que tú juegas esta carta en el turno de los agentes, no en el de revelación, porque en el de revelación solamente ocuparías el punto de influencia, de persuasión, perdón. En cambio, si lo ocupas para los agentes, te puedes mover a cualquiera de estos 3 lugares y activas el anillo, lo cual, en el caso, por ejemplo, de Paul Atreides, te haría robar una carta. Y por supuesto que cuando se inicia la próxima ronda, entonces vamos a pasar el token de primer jugador. Y a grandes rasgos, eso es una partida de Dune Imperium. Por supuesto que hay muchos detalles, no me quise detener en qué hace cada carta, ni los tipos de cartas, ni por supuesto nada de estrategia. La idea es de que se hicieran una idea más o menos de cómo funciona la mecánica del juego. Y bueno, arcanistas, ojalá que les haya gustado ese pequeño aprende a jugar. En realidad, más que todo era para que se hagan una idea de cómo funciona el juego. Les pido disculpas si no lo hice del todo bien. La verdad es que es primera vez que explico un juego así en cámara para el contenido que estamos tratando de desarrollar aquí. Pero bueno, vamos a ir mejorando de a poquito y desde ya les agradezco todos sus comentarios y todo su apoyo. Bueno, contarles de que a mí me fascinó este juego. Realmente me encantó. Yo de antemano no era fanático de Dune. De hecho, luego de todo el hype que se ha ido generando este año, producto de la película que va a salir, ¿cierto? Y además que han salido ya un montón de juegos y hay anunciado muchos otros de Dune con digamos, el arte de la película que se está haciendo de Legendary. Bueno, obviamente me llamó mucho la atención y por lo tanto fui y vi la película antigua, que es como de los 70,
y me encantó. La encontré bastante buena, si bien un poco lenta a su estilo porque son muchos años, pero si uno la ve con ojos de esos tiempos, realmente es una película bien bizarra también, pero impactante. Y me gustó la historia, me gustó el universo, de hecho definitivamente quiero saber más de Dune y con este juego ya definitivamente quiero saberlo todo. O sea, claramente tengo que ir y leerme los libros porque realmente es como un Juego de Tronos, un Game of Thrones, pero en el espacio. Así que está buenísimo y me encantó en ese sentido de que el juego la verdad lleva muy bien la temática, por lo tanto en ese sentido ya el juego me gustó mucho porque yo siempre disfruto cuando puedo ver el por qué un cubito se mueve para el otro lado y qué impacto tendría eso temáticamente hablando. Y siempre me percato de aquello y lo celebro. Y en este juego es muy entretenido de que, por ejemplo, tú vas con los Fremen, que son esta tribu que vive en Arrakis, que Arrakis es un planeta completamente desierto, y ellos son los únicos humanos que saben vivir en este planeta y por lo tanto uno tiene que aliarse con ellos para poder, por ejemplo, obtener el preciado recurso del agua y además es con esa misma agua la que te va a permitir ir al desierto, a lo más profundo del desierto, a obtener la famosa especia que es el recurso por el cual todo el espacio está luchando y quiere estar en Arrakis porque es una droga, llamémosle, que solamente existe en este planeta y que es la que permite los viajes interdimensionales. Entonces la verdad es bien interesante el juego desde el punto de vista temático y por supuesto que mecánicamente me encantó. El deck building también es impresionante porque yo he jugado varios deck buildings, pero siempre tú llegas a un punto, como ocurre en Dominion, como ocurre en Clank, que tú tienes que revelar al final toda tu mano. Es decir, no hay mucho, a lo más puedes elegir cuál juegas primero o cuál juegas después, pero igual vas a terminar jugando todas las cartas de tu mano, sean buenas o malas. En cambio acá tienes un paso que es el mostrar tu carta, ¿cierto? Y utilizarla para mover tu agente, y por lo tanto la segunda habilidad de la carta, la parte azul, la pierdes porque no la ocupaste en la fase de revelación. Entonces eso genera un equilibrio muy interesante, o un desequilibrio si lo haces mal, muy interesante de cuándo ocupar una carta para moverte, y van a haber oportunidades en que quieres usar la carta para moverte a tal punto, pero la otra habilidad que te da al revelar la carta es mejor por ABC motivo. Y así hay distintas estrategias. Por ejemplo, una estrategia podría ser no mover a tus personajes. ¿Para qué? Para no gastar las cartas en eso y ocupar la totalidad o muchas de tus cartas en poder comprar cartas mejores y de mayor valor. Para eso entonces hay un factor ahí costo-oportunidad muy interesante, muy importante también, y eso me llamó mucho la atención también de este juego, que la toma de decisiones es crítica y puede ser muy satisfactoria como también te puede arruinar, y el costo-oportunidad de hacer una cosa versus la otra es realmente demoledor, y por lo tanto el juego la verdad no perdona mucho. Y en ese sentido es un juego duro, difícil, no difícil de aprender, no difícil de entender, yo creo que es difícil de dominar. Y por lo tanto me intriga mucho y quiero jugarlo muchísimo más. He jugado hasta ahora 3 partidos, uno de a 4 y 2 de 3 jugadores. Todos han sido espectaculares. Me preocupaba de que el de 4 jugadores, por ejemplo, el tablero se llenara muy rápido y entonces me costara mucho poder ir a los lugares que yo quería ir. Sin embargo, no fue para nada el caso, sorprendentemente. Encontré que el juego de a 4 y de a 3 funcionaba igual de bien, así que eso me gustó mucho. Y bueno, ¿qué otras notas tengo por acá? El manual muy bien hecho, además de que es hermoso. Permítanme enseñárselo brevemente. Esta es la portada del manual. Y la verdad es que el manual está muy bien hecho. Lo pueden ver seguramente en la sección del unboxing que pusimos. Muy bien hecho el manual. Con el puro manual tú te lo lees y ya quedas bastante claro. Está bien organizado, que eso se agradece mucho. No hay nada peor, por lo menos a mi juicio, que un juego con un mal manual. Así que por ese lado, impecable. El reverso de las tarjetas de jugador, estas, si se fijan aquí tenemos la tarjeta de jugador que tiene 2 habilidades. Pero por el otro lado tiene todo el resumen del juego. Por lo tanto, como siempre van a sobrar porque hay más de las 4, como 4 jugadores son los que pueden jugar, pero hay muchas más familias que puedes elegir. Por lo tanto, las que sobran tú las puedes elegir entonces para, no elegir, sino que las utilizarás para poder tener este resumen que es bastante útil. Sin embargo, la verdad, nosotros afortunadamente no lo hemos ni necesitado más que la primera vez que jugamos, porque en realidad el juego es bastante sencillo en cuanto a tus turnos, lo rápido que es. El turno en rigor tú deberías ya tener para cuando te toca clara cuál es tu jugada y por lo tanto la realizas, y no es más que jugar una carta, mover a tu personaje, recibir los recursos y se acabó y le toca al siguiente jugador. Por lo tanto también los turnos son bastante rápidos. ¿Qué más me gustó del juego? El costo de oportunidad, que fue lo que comenté, de cuántos agentes posicionar. Por ejemplo, por estrategia no siempre te conviene ir a buscar el tercer agente, si es que prefieres entonces enfocarte en poder comprar cartas más poderosas para mejorar
mejor y más efectivamente tu mazo. Los bonus permanentes también me gustó mucho. Tenemos acá el maestro de armas y acá tenemos el asiento en el alto consejo. Esos dos factores, permiso, se me está apagando aquí el monitor. El alto consejo, estos dos lugares, tú una vez que obtienes cualquiera de estos lugares, lo ganas para siempre. Como es el caso del alto consejo, que te permite tener 2 puntos extra a la hora de comprar cartas para siempre, para todo el resto del juego. Y en este caso, el maestro de armas, que te permite ganar un nuevo agente y por lo tanto tú tienes ya 3 personajes para poder ubicar en 3 locaciones diferentes, lo cual es bastante bueno, pero obviamente no va muy bien de la mano con la estrategia de poder armar un mazo poderoso. Así que hay que tener eso en cuenta y es ahí donde está lo que yo les comento del costo-oportunidad, que me parece muy sabroso en este juego y sinceramente de todos los juegos que he jugado no me había tocado todavía encontrarme con un juego que tuviera un costo-oportunidad ante cada decisión tan importante y tan significativo, digamos. Algo que me gustó mucho también es la habilidad de los personajes, que cada jugador obviamente tiene una de estas tarjetas. Y de partida, algo que me pareció bien interesante es de que tienen estos puntitos. Mientras más puntitos tenga el personaje, más difícil de utilizar se supone que es, pero la verdad es que ya con un solo partido ya estás suficientemente hábil para jugar con cualquiera de estos personajes. Aquí vemos uno que tiene ya 3 puntos. Por lo tanto, el juego recomienda partir con personajes que solamente tengan un puntito. Y tienen la habilidad del anillo, que es una habilidad a la que tú puedes recurrir varias veces a través de jugar la carta del anillo, heráldico que se llama. Y por el otro lado tienes una habilidad que en el caso de este personaje se activa una sola vez durante todo el juego, que es cuando logras un asiento en el alto consejo. Te permite un beneficio que se ejecuta una vez y nunca más, pero hay otros personajes que tienen habilidades que son más recurrentes. Pero la del anillo me pareció bien interesante porque me di cuenta que durante el juego te obliga a programarte. Bueno, no te obliga, pero sí es bueno hacerlo, porque al principio tu mazo es de 10 cartas, por lo tanto tú robas 5 y luego vas a robar las siguientes 5. Si no te salió el anillo en las primeras 5, el anillo va a venir en las siguientes 5, es un solo anillo para todo el juego, para todo tu mazo. Por lo tanto tú más o menos te puedes programar de cuándo te va a tocar el anillo, en qué turno te va a tocar tenerlo en la mano y por lo tanto ocuparlo para obtener esta especia. Y tú siempre vas a querer obtener esta especie en lo posible para poder utilizarla. Por lo tanto, me gustó bastante este factor que hace que le da un toque de programación al juego, que es una mecánica que también me gusta bastante. Los turnos son emocionantes ante las muchas opciones y la presión de lograr tus objetivos. Sí, yo por lo menos que soy ansioso, de repente terminaba mi turno y ya estaba suplicando que por favor se apuraran, que quería jugar de nuevo, porque tenía todo un plan de que ahora voy a hacer esto y luego voy a hacer esto otro y así voy a obtener esta agua para poder ir acá. Así que de verdad eso me encantó del juego, que de verdad es muy muy entretenido y estás esperando con muchas ansias que llegue tu próximo turno y también estás muy preocupado de lo que hacen los demás, porque muchas veces la jugada depende de que tal espacio esté libre en el tablero y eso depende de qué van a hacer tus oponentes. El juego logra a la perfección el hacer sentir la dureza del desierto. Sí, otro aspecto temático que me gustó mucho, todos los recursos que tenemos acá, la especia o el melangen, el agua ni hablar y los solaris son muy limitados. Entonces el juego realmente te hace sentir lo inhóspito que es Arrakis, este planeta en el cual es tan difícil la vida y poder persistir y estar en este planeta. Y eso te lo transmite el juego porque de verdad, cada vez que obtienes un poquito de recursos te sientes muy bien, entre comillas, pero al mismo tiempo preocupado porque siempre te está faltando recursos y el juego siempre es muy, muy apretado. Y eso también me pareció muy interesante. No es como el grueso de los juegos deck building en el que llega un momento en que tú ya botáis toda la mano, moví un montón de cosas y ya tenéis recursos como para tirar a la chuña. Acá eso no pasa nunca. Estás siempre estrecho, estás siempre apretado, así que por la temática encuentro que está perfecto que así sea. Y por lo tanto todo el tiempo te sientes que estás cuesta arriba y que estás entonces en el planeta de Arrakis. Así que ¿qué más les puedo decir? Realmente me encantó el juego, ni hablar, las cartas de intriga son espectaculares, son vitales para de repente dar ese toque de desbalance al juego, de que crees que tienes todo calculado, pero oh, sorpresa, una carta de intriga que no te esperabas. Y por lo tanto tú también tienes que tener tu propio set de cartas de intriga, ojalá. Hay cartas que te permiten... hay una habilidad en el tablero que cuando vas, si hay un jugador que tenga 4 cartas de intriga o más,
tú le quitas una de la mano al azar. Entonces realmente el juego tiene de todo. Estas carreras que se arman acá en el tablero para obtener las alianzas con el emperador, la cofradía espacial, etcétera. No, realmente estamos frente a un juego simplemente espectacular, que yo creo que del cual se va a hablar mucho por muchos años y que va a ser un juego que va a estar permanentemente buscado. Así que ojalá que siga volviendo, que siga llegando, y yo sin duda que lo quiero seguir jugando. Así que genial, Dune Imperium, realmente una maravilla de juego, se los recomiendo muchísimo. Por supuesto que está disponible en Gato Arcano, y si tienen cualquier duda, los invito entonces a que nos escriban, por supuesto. Y eso sería todo, los invito a suscribirse, les invito a dejar su like, porque queremos hacer más contenido de esta calidad, de este nivel, para todos ustedes, y poder ir mejorando día a día, para que puedan conocer más juegos, que puedan también conocer nuestra opinión. Así que les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien.